este seminario. Que están insertos muchas veces con un problema anterior que le dicen el RQ tal vez, ¿no? Que tienen alguna requisitoria, entonces no son familiares que nos puedan ayudar en el proceso, no son familiares en el que el jovencito pueda sentir un respaldo, ¿no? Entonces nosotros, los operadores, tratamos de ubicar la familia o el miembro de la familia al que lo podamos comprometer, sensibilizar, para que pueda acompañar a nuestro jovencito en todo el proceso de la medida socioeducativa, ¿no? Que, bueno, en el caso de los adolescentes se le llama medida socioeducativa y en el caso de los adultos creo que le llaman sentencia o pena, algo así, ¿no? Es así, nosotros ubicamos a la familia con la que vamos a empezar a trabajar y se le hace un seguimiento. O sea, se le hace un seguimiento en el sentido de que no solamente tiene que venir a las charlas, no solamente tiene que asistir a la escuela de padres, sino también a las visitas. Las visitas son muy importantes. Las visitas en el centro juvenil son 2 veces a la semana y generalmente son momentos que la familia se junta y podemos ubicar el soporte, ¿no? Podemos ubicar el familiar que está comprometido. La visita es jueves y domingo y el que vengan un día jueves para nosotros es bastante porque tienen que dejar de ir a trabajar. Tienen que pedir muchas veces permiso en el trabajo o faltar y venir a visitar al jovencito. Entonces esa pequeña muestra para nosotros, al jovencito. Entonces esa pequeña muestra para nosotros determina el factor de protección. O sea, sabemos que ese miembro está comprometido en el proceso de nuestro jovencito, ¿no? Es igual como ustedes cuando van a las visitas, ¿no? Es un día de alegría, de algarabía, de regocijo, porque la van a ver a su familiar, van a estar con su familiar. Y eso es muy importante. O sea, la ubicación de la familia protectora o del miembro de la familia en el que podamos sentirnos comprometidos en la reinserción es muy importante. ¿Alguien más? Muy buenos días con todos. Gracias por esta oportunidad, licenciada. Más bien no sería una pregunta, sería un pedido, con todo el respeto. Un punto muy importante que usted habló sobre las oportunidades. Mi hijo está en Ancón 2, es primerizo. Él tiene una pena por 6 años, ya va 4 años por un celular. Yo pediría oportunidades en lo que es cuestión de trabajo dentro del penal, ¿no? Que den más oportunidades según la carga familiar, que se evalúe a cada interno, que no se dejen llevar a veces por las apariencias. Como dice usted, es muy importante la formación que hayan tenido. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, mi hijo salió de mi lado a los 7 años. Es una larga historia y lo voy a abreviar. Se crió con la madrastra y lo recuperé, entre comillas, a los 17 años. Entonces, él creció resentido. Y yo pediría oportunidades en cuestión de lo que es trabajo, como lo vuelvo a repetir, previa evaluación. Él tiene 4 niños que yo tengo que ver por él. Pediría, él pidió, por ejemplo, para que haga confecciones de billeteras o para una empresa que no voy a dar el nombre, dentro del penal. Le dijeron, tiene que saber remallar y tiene que saber ciertos requisitos. Él no lo sabía. Yo pediría que se den más oportunidades, así como él, tal vez muchos jóvenes que se sienten marginados porque tal vez no tienen una idea de cómo hacer un trabajo. Y muy aparte de esto, licenciada, agradezco porque es muy importante estas charlas, estas capacitaciones. Soy docente y uno nunca acaba de aprender. Y el catedrático Wilson dijo hace un momento muy importante, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Así es. ¿No? Y agradezco una vez más la oportunidad y por favor que se tome en cuenta mi pedido. Gracias. Ok, en ese caso creo que los operadores de los centros están acá también presentes y bueno, ya lo han escuchado, es un tema de accesibilidad, ¿no? De que pueden acceder los jóvenes a los talleres, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes
por dedicar un tiempo y estar acá presentes. Muchísimas gracias. Bueno, le queremos hacer entrega de un obsequio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a la licenciada Patricia Fidel Angulo. El siguiente tema a tratar es el rol de la familia para la reinserción social. Queremos invitar, por favor, a subir al estrado. Están con nosotros dos especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que nos visitan hoy en este importante foro del Seminario de Inserción Social, Retos de la Familia. Voy a tomar asiento, por favor. Ellos son los especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Está con nosotros el abogado Jorge López Gago y la licenciada de Trabajo Social, Yanina Rupiri Añasco. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Cuando usted crea conveniente, tiene el uso de la palabra. Buenos días a todas, a todos. Queremos agradecer desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la invitación que nos realiza el INPE para participar de este evento. Quien les saluda, como ya lo mencionaron, la licenciada Yanina Rupire y el doctor Jorge López Gago. Para contarles nomás en una breve para que vean de dónde es que nosotros venimos. El Ministerio de la Mujer comprende de dos viceministerios. Uno de ellos es el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Dentro de este viceministerio encontramos a la Dirección General de la Familia y la Comunidad. Esta dirección tiene uno de sus órganos de línea que está denominado como Dirección de Fortalecimiento de las Familias. Esta dirección es la que se encarga de elaborar y de diseñar toda aquella política dirigida al fortalecimiento de las familias. Bien, ahora, atendiendo la solicitud que nos ha realizado el INPE para nuestra participación el día de hoy, vamos a hablar sobre los roles, sobre el rol de la familia, de las familias, para la reinserción social. ¿Seguimos? Pero para ello nosotros tenemos que tener una aproximación conceptual de lo que vamos a conocer, de lo que vamos a hablar. Y para ello vamos a hablar de las familias, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Si yo les muestro a ustedes todas las imágenes que ven en la pantalla y les pregunto que me señalen o que me indiquen el número de aquella imagen que ustedes consideran que representa una familia. El número 2, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? La 5. Bien. Veamos, a ver, siguiente, por favor. Siguiente. Efectivamente, ¿quién dijo la número 2? La número 2 es una familia, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Quién dijo la número 5? La número 5. Muy bien. Siguiente. Siguiente. ¿Quién dijo la número 5? La número 5. Muy bien. Siguiente. 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 Bien. Todas las imágenes que vemos nosotros representan a una familia. Entonces vamos a hablar de la diversidad de las familias. No podemos ahora hablar de un tipo de familia. Por eso es que ustedes van a escuchar en nuestro discurso que siempre vamos a hablar de las familias. Y eso eso incluye a todos los tipos de familia, ¿no? Por ejemplo, las familias monoparentales. La número 1 es una imagen de una familia monoparental, en este caso jefaturado por una mujer, ¿no? La número 2 es una familia nuclear, la que todos conocemos, ¿no? Mamá, papá e hijos. La número 3, ¿qué tipo de familia podría representar? Es una pareja sola. Entonces, ¿la podemos seguir considerando como una familia?
Sí, ¿verdad? Hoy en día, pues, muchas parejas pueden decidir no tener hijos. Y bueno, pues pese a ello, pues también la sociedad es bastante fuerte e influyente, ¿no?, en la discriminación que incluso este tipo de familias puede recibir. Pero es una familia. ¿Cómo la denominamos? Esta es una familia nuclear sin hijos. La número 4. ¿Qué tipo de familia puede ser? Es un adulto mayor, es una persona adulta mayor con 2 niños. Puede ser el abuelo y los nietos, ¿no? Y ello no deja de ser familia. La número 5, bueno, ya la conocemos, de la familia extensa, ¿no? Papá, mamá, hijos, abuelos, abuelas, tíos, tías, el sobrino, quizás una persona más que está formando parte de nuestra familia. Y la número 6, pues es otro tipo de familia, en aquellas situaciones en las que los hermanos, por ejemplo, se quedan solos y en el que el hermano mayor asume la responsabilidad del hermano menor. No dejan de ser una familia. Por lo tanto, siempre vamos a hablar nosotros de las familias, ¿no? ¿Pero habrán otros tipos de familia? Claro que sí, ¿verdad? Nuestra sociedad es diversa. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra vez y otra vez. Vamos a ver aquí 3 tipos de familia. La familia adoptiva, las familias transnacionales y las familias ensambladas. Quizás no mucho se habla de este tipo de familias, pero también existen en nuestra sociedad. Aquellas familias que deciden adoptar algún integrante más, aquellas familias que por X motivos alguno de los progenitores por lo general, ¿no?, o el jefe de familia por lo general, o la jefa de familia, tiende a salir del país, pero ello no le impide cumplir con sus roles y funciones dentro de la familia. Y las familias ensambladas, que hoy por hoy también pues empiezan a mostrarse más. Son aquellas familias que están constituidas, ¿no?, por una persona que ya ha tenido hijos de algún compromiso anterior y por otra que ya también tiene hijos y deciden unirse y forman una familia, ¿no? Bien, siguiente por favor. Por lo tanto, vamos aquí a reconocer que las familias son, en primer lugar, diversas. Entonces vamos a hablar de las familias, pero también vamos a ver que son históricas y que también pueden ser funcionales o disfuncionales. Siguiente, por favor. Cuando hablamos nosotros de la diversidad, pues es de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Todos los tipos de la familia, las monoparentales jefaturadas por varones o por mujeres, las nucleares, las ampliadas, las adoptivas. Siguiente. Cuando hablamos de que las familias son históricas, nos referimos a que estas son organizaciones desde antes del Estado. Entonces, siempre han existido las familias como tal, como organización propiamente. Siguiente, por favor. Y hablamos también de que pueden ser funcionales o disfuncionales. Cuando hablamos de que pueden ser funcionales o disfuncionales, pues tenemos que ver aquí, tenemos que tener en cuenta que se van a considerar de esta manera porque van a regular la convivencia sobre la base de valores o antivalores. Y estas van a ser funcionales en la manera que facilitan la convivencia y el desarrollo de las personas que le integran. Y sobre todo tienen la base del respeto, el diálogo, compromisos y tareas compartidas. Por otra parte, vamos a encontrar familias disfuncionales. Estas familias van a generar una convivencia carente de diálogo, en la que el afecto se transforma de un afecto positivo probablemente a un afecto negativo. Va a predominar el autoritarismo y va a haber la imposición y va a presentar violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Siguiente. Pero tenemos que tener en cuenta que las familias no van a ser absolutamente funcionales ni absolutamente disfuncionales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en algún momento la familia funcional puede ser disfuncional y la familia disfuncional va a ser funcional. ¿No? La familia es una organización dinámica
va a estar en constante cambio. Por eso es que se dice que no va a ser absolutamente ni funcional ni absolutamente disfuncional. Siempre va a existir la posibilidad de mejorar o de cambiar el rumbo, dependiendo de lo que nosotros mismos también decidamos y decidamos como familia. Las crisis familiares pueden servirnos para mejorar o inclusive para cambiar totalmente nuestra manera de vivir. ¿Quiénes deciden eso? Nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, desde el Estado se considera que debemos contar, o que las familias fortalecidas cumplen estas 5 funciones. La función de formadora, aquella que busca no contar con ciudadanos, con buenos ciudadanos. La función de socializadora, con la que transmite los valores. La afectiva, la función de cuidado y la función de protección económica. ¿Sería importante o qué tan importante puede ser, por ejemplo, la función económica? ¿Qué consideran ustedes? Es muy importante, ¿verdad? Es tan importante toda vez que responde a cumplimiento al asistir las necesidades básicas de las personas. Fundamentalmente, ¿no? Nos alimentamos, nos vestimos, tenemos vivienda, accedemos a servicios con una determinada protección económica. Y cuando hay problemas económicos en la familia, deja de funcionar bien. Y lo mismo pasa cuando no damos cumplimiento, por ejemplo, a la función de afectiva. ¿Qué pasa si tenemos todo menos afecto? Nos caemos, exactamente. Tanto personal como familiar. Bien, siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender nosotros a la familia? Vamos a entender, siguiente, por favor, que las familias como instituciones naturales. ¿Por qué como instituciones naturales? El ser humano es social por naturaleza. Por ello es que consideramos que las familias como instituciones naturales se van a entender en un sentido dinámico como un grupo conformado por personas unidas, por vínculos de consanguinidad, afinidad, adopción, que van a interactuar en función a su propia organización para la atención de las necesidades básicas, económicas y sociales de cada uno y cada una de sus integrantes. Asimismo, va a ser el primer espacio de transmisión de normas y valores que contribuye a la formación de las identidades de sus integrantes. Bien, ahora, siguiente. Considerando todo lo que nosotros ahora hemos conversado y considerando que actualmente en nuestra sociedad todavía existe el predominio de una dinámica familiar estereotipada. Estereotipada en tanto que todavía vamos a observar un patriarcado, una división sexual en el trabajo, una disparidad en el uso del tiempo, por ejemplo. ¿Será el mismo tiempo en el que las mujeres dedican a las tareas domésticas que el que los hombres dedican a las tareas domésticas? ¿Será el mismo tiempo? ¿Podemos decir de que se comparte este mismo tiempo en las actividades domésticas? No, ¿verdad? Y estamos hablando de la familia. Estamos hablando de un espacio en el que ambos deben participar de manera equitativa y igualitaria, no tanto para que cada quien también pueda desarrollarse en otros ámbitos, como en el ámbito laboral. Ahora vamos a ver que cada año somos más las mujeres que nos encontramos ingresando al mercado laboral. Pero ¿será la misma proporción en la que los varones están ingresando al sistema de cuidados y de tareas domésticas? Todavía no. Ya se aprecia por ahí algunos números que nos dicen que sí, que ya hay un cierto cambio, pero todavía no. La brecha todavía sigue siendo muy amplia. Bien, entonces, teniendo este esquema tradicional de la familia, este esquema estereotipado, vamos a ver que dentro de esto también va a existir todavía un adultocentrismo, en el que solamente los adultos tienen la razón y no se acepta opinión de los demás integrantes de la familia. Además, esto nos puede también invitar a contar vamos a presenciar discriminación intercultural o las relaciones de poder y autoridad, ¿no?, que pueden vivirse dentro de la familia. ¿Y qué es lo que nos va a traer esta dinámica estereotipada? ¿Cuáles son las consecuencias? Conflictos, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos, por ejemplo?
Siguiente. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, psicológica, física, intergeneracional, intercultural, porque ahora hablamos de violencia intergeneracional, ahora vemos cómo es que también hay abusos sobre los adultos mayores, sobre las personas adultas mayores, que antes no se notaba. Antes, cuando se hablaba de violencia familiar, pues se referían a las mujeres, a niños, niñas y adolescentes, pero también los adultos mayores son víctimas de violencia. Y estas son las consecuencias de esta dinámica familiar estereotipada. La violencia propiamente en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Siguiente. Y con ello, la reproducción de la violencia. Nosotros vemos la imagen y de casualidad puede que nos torne un poco graciosa, ¿verdad? Pero si la analizamos, ¿qué pasa dentro de nuestros hogares cuando existe violencia? Esta se empieza a reproducir. ¿Y quiénes son los más afectados? Quienes finalmente van a terminar siendo ciudadanos violentos, que van a venir ejerciendo violencia desde pequeños, con sus pares, con las mascotas, en el colegio. Y bien, hasta que nosotros pues decidamos acabar con este círculo de violencia. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a encontrar situaciones conflictivas al interior de la familia. Todo ello nos va a llevar a situaciones conflictivas. ¿Y cómo es que nosotros, qué es lo que presentamos cuando tenemos conflictos? Siguiente. Vamos a ver que las personas tienen diferentes actitudes, diferentes conductas para tratar de resolver los conflictos. Vamos a encontrar las conductas manipuladoras, por ejemplo, ¿no? Aquellas conductas que se pueden dar entre hermanos, entre pareja, de hijos a padres, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de nietas a tíos, o sea, cuando existe cierta manipulación frente a estos conflictos, no esas conductas. Luego también vamos a encontrar las conductas de huida. ¿Cuáles son aquellas conductas de huida? Aquella situación, por ejemplo, en la que tenemos nosotros conciencia de que existe un problema con alguno de los integrantes que conforman nuestra familia, pero simplemente no decimos nada. Esperamos a que venga otra persona a resolverlo, o que se tomen el tiempo para resolverlo solo. No nos involucramos y tratamos de atender el problema que podemos presentar como familia. Pero también vamos a encontrar las conductas asertivas. Y estas conductas asertivas nos van a llevar a buscar negociaciones. Siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué queremos negociar nosotros? Siguiente. Para lograr una convivencia democrática. Las negociaciones son aquellos procesos en los que las dos partes, pues que se encuentran en contradicción, que tienen intereses opuestos, buscan el diálogo, buscan otras fuentes para lograr negociar los resultados, ¿no? Bien. Siguiente. Entonces, teniendo nosotros todo este marco y atendiendo ahora la solicitud que nos realiza el INPE, vamos a conocer un poco sobre la aproximación, a las aproximaciones sobre la población interna de ANCON 2 en este caso, ¿no? Para eso le voy a dar el pase al doctor Jorge López. Gracias, Yanina. Como bien lo dijo mi compañera, estamos muy agradecidos por este espacio, sobre todo por cada uno de ustedes, ¿no? Que viene, digamos, su sola presencia demostrando el gran amor que le tienen a su familiar y justamente la gran necesidad que tenemos que prepararnos, ¿no? Para este cambio, ¿no? Es importante esta primera parte, en tanto que ustedes habrán podido apreciar que de alguna u otra manera en este previo contenido hay pinceladas que nos motivan la reflexión y sobre todo la importancia que tiene el cambio. Otro punto interesante es cómo nuestra sociedad percibe los problemas. Estas crisis familiares, como cualquier otra situación en la vida,
tiene dos maneras de verla. De una manera, vamos a decirle, derrotista, en la cual yo no puedo hacer nada, me abandono por inercia, o más bien tomo esta crisis y veo qué lección me quiere dar la vida a mí como persona y qué voy a hacer con esa lección. Si permanezco indiferente y me mantengo en mi parecer, o es que esta situación tan difícil provoca en mí no solamente una reflexión, sino una reacción para cambiar de vida, lo cual no va a ser fácil. Es que este tipo de situaciones no son fáciles, pero tampoco son imposibles, porque si tomo la decisión, no solamente va a significar el primer paso para el cambio, sino también que en vez de yo obligar a que mi entorno familiar cambie, soy yo con mi propia vida quien voy a reflejar mis cambios y voy a motivar el cambio en mi familia. Este ha sido el mensaje de esta primera parte. Y qué mejor que ustedes que la están viviendo. Ningún ser humano es perfecto. Y como se dijo, hay una clasificación funcional o disfuncional, pero resulta que todos tenemos algo de funcional y algo de disfuncional. Lo importante es que aprovechemos las oportunidades de cambio. ¿Ok? Y sobre esa base, un poco trayendo el marco general, hemos querido aprovechar una fuente que allá por el año 2014, el propio INPE, en un espacio muy similar en el cual compartimos con ustedes, quizás no las mismas personas, no las mismas familias, sino otras, pero en igual circunstancia, en donde su familiar, él o ella, iba ya a terminar el tiempo de ley de estar digamos, recluido. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en principio en aquel entonces nos dieron esta siguiente información. La siguiente. En cuanto a las características de la población penitenciaria, se nos hacía referencia en el año 2014 que en ese entonces las edades fluctuaban entre los 18 a 70 años, haciendo una población general de 1.505. Solamente estamos hablando de Ancón 2, ¿no? La nacionalidad, fundamentalmente 1.020 peruanos y extranjeros 485, y en cuanto a la población, en cuanto al sexo, 1.070 varones y 435 mujeres recluidas. Siguiente. En cuanto a las estructuras de las familias, monoparentales, un 20%, bien sea con jefatura masculina o femenina. Generalmente, cuando hablamos de monoparentales, la mayor parte efectivamente es población jefaturada por mujer, pero también hay familias monoparentales no jefaturadas por varones, ¿no? Bien sea por cualquier circunstancia, y una de ellas es, por ejemplo, cuando queda viudo, varones que valientemente sacan adelante a sus hijos e hijas, ¿no? Por otro lado, también familias nucleares, que representan un 10%, extensas y ensambladas el 20%. Un poco la palabra ensambladas lo quiero graficar con una película que hubo en Hollywood, que decía los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Es decir, aquellas personas, un varón que en un primer momento tuvo una vida conyugal, bien sea casado, bien sea en convivencia, pero bueno, no resultó, se separaron y tuvieron hijos, ¿no? Y por otro lado, esos hijos se quedaron con él, ¿no? Por X o motivo. Y por otro lado, una señora que tuvo también una primera experiencia, no convivencia en lo matrimonial, y que no resultó, y los hijos se quedaron con ella. El tiempo se encargó de que sus vidas se cruzaran y formaron una nueva familia, y por lo tanto tuvieron los suyos, los de ella y los de ambos, ¿no? En cuanto a la dinámica familiar, se ha diagnosticado que fundamentalmente predomina, no todos, pero sí hay un gran porcentaje que predomina el autoritarismo o una demasiada permisibilidad, ¿no? O también la indiferencia. Siguiente, por favor. Se nos reportó también que hay algo muy importante: de estos 1.500 y pico de población total, 900 son los que reciben visita familiar. Es decir,
El 60%, qué importante, es que recibe mayoritariamente esta población, recibe visita de su familia. No se ha perdido el contacto. Esto es algo muy importante. Quiere decir que esto nos está demostrando que aún en los peores momentos de nuestras vidas, nuestra familia está a nuestro lado. Y esto es algo positivo, ¿no? Ahora falta un 40% que tenemos que ayudar, que tenemos que focalizar para poder ver qué es lo que necesita, qué es lo que está sucediendo. Pero aquí hay otro dato más de estas estadísticas. De ese 60%, solamente el 15% participa en talleres familiares. ¿Cuáles serán las razones? Nos gustaría un poco compartir esta información para poder seguir ahondando y poder brindar, identificando las necesidades, identificar también e ir armando los servicios que sean necesarios para fortalecer y ese 15% suba, ¿no?, a un número mayor de familias de internos e internas. Otro dato interesante es que proceden con mínimo acceso a servicios sociales, es decir, solamente el 5% cuenta con SIS. Y aquí hay algo sí grave, en el 2014 el 5% no estaba inscrito en RENIEC. Este aspecto es muy importante de reforzar o fortalecer los esfuerzos con RENIEC, porque sabemos que en un Estado de Derecho como es el nuestro, una persona, ¿no?, o a veces hay generaciones en donde no solamente el niño y la niña, sino también la madre y hasta a veces la abuela carecen de DNI. Y eso es muy triste, porque ahí realmente, no obstante que están personas ahí, no ejercen su calidad de sujetos de derecho, no tienen acceso a los servicios. Y es por eso que no solamente el INPE, sino el Estado, sino el RENIEC, tenemos que articularnos para cada vez más reducir esta situación difícil, ¿no? Y más aún tratándose en el entorno del problema que estamos reunidos. Adelante. Perfecto. Entonces, le agradezco la aclaración y vuelvo a repetir. Lo que estamos mostrando es en el 2014. Entonces, muchas gracias por la intervención. No, en bastante, porque si nosotros ya hemos erradicado este 5% en esta zona, entonces quiere decir que ya estamos listos para entrar a fortalecer otros aspectos que nos reúnen la temática. Y mis felicitaciones, ¿no?, en cuanto a ese logro. En segundo lugar, la siguiente, en cuanto a las familias que se desintegran, acontecido el problema, representaba en el 2014 un 15%. Y no obstante ello, en el 2014, el 85% permanecía unida. Y ese es otro aspecto que tenemos que verlo, que tiene un aspecto sumamente positivo, que viene a ser factores que promueven un cambio, ¿no? No obstante lo vivido, la familia permanece unida. ¿Bien? Afecta la economía familiar de un 80%. Esto sí, como ya se explicó anteriormente, inclusive con la intervención del caballero, cómo lo económico influye antes de haber vivido, como también, más aún, cuando se vive una situación como la que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero también cabe una pequeña nota a pie de página de reflexión. Cuando en una sociedad como la que he descrito Yanina, ¿no?, en la primera parte, todavía sigue pensando que los varones hemos nacido únicamente en relación a la familia para ser proveedores, entonces el aspecto económico, sin querer queriendo, va a repercutir de una fuerte manera. Pero cuando se rompen estos clichés, estos estereotipos o estas creencias, y tanto el varón como la mujer se desarrollan tanto en el hogar como en el trabajo, entonces ahí sale a relucir ese 20% que, no obstante vivir la situación que están viviendo,
si bien ha repercutido en poco, pero no los ha tumbado económicamente. ¿Ven cómo esta situación de distribución de roles, cómo nosotros los varones tenemos que involucrarnos cada vez más también en nuestra vida familiar? Porque no hemos nacido, eso es falso, de que hemos nacido únicamente para trabajar. En nuestro desarrollo integral como varones, juega un papel predominante también el afecto. Lo que pasa es que de generación en generación hemos creído, y algunas veces nos han hecho creer, que la capacidad afectiva es solamente de las mujeres y no de los varones. Y es por eso que muchas veces, ante una necesidad de darle afecto a mi madre o a mi hijo o a mi hija, hemos dicho, no, ahí nomás. Nos hemos retraído. Y esto se refleja en las estadísticas de mortalidad varonil. Mayormente los varones vivimos menos que las mujeres. Y las principales causas de muerte son el corazón y la parálisis. ¿Por qué será? Porque lo emocional está ahí dentro. Y cuando está lo emocional acá adentro, ¿qué es lo que pasa? Repercute psicosomáticamente a algún órgano, fundamentalmente el corazón, fundamentalmente el cerebro. Y más aún, si es que a ello le agregas problemas y si es que aún se mantiene una jerarquía donde todo lo tiene que resolver el hombre, no hay igualdad. Entonces ahí se refleja. Entonces, es importantísimo por eso tener en cuenta lo antes señalado. En cuanto a las personas que provienen de los lugares del interior del país, muchas veces no cuentan con visita ni apoyo económico, porque el trasladarse implica gastos. En las mujeres asumen problemas de depresión, presencia de enfermedades vulnerables a pesar de tener problemas y también presentar problemas cancerígenos, obvio. Si socialmente y culturalmente atribuimos todas las mujeres y ellas con una situación como la que estamos compartiendo, la situación se agrava, ¿no? Y hay que señalar también la necesidad de fortalecer los servicios de salud emocional, los soportes emocionales. Hace pocos días nomás veíamos que el número de psiquiatras y el número de psicólogos son pues muy escasos para una gran demanda de población, que somos más de 30 millones de personas, ¿no? En relación a la población extranjera, no todos cuentan con embajadas en el Perú, ¿no? Y por ende también no todos cuentan con apoyo familiar, solamente algunos. La siguiente, en cuanto a sobre el delito y la responsabilidad, se reconoce la familia. En un 63% reconoce que su familiar efectivamente ha incurrido en el delito. Y hay un 37% que no lo reconoce o minimiza el hecho. De otro lado, existe un 75% también que reconoce digamos, la situación que está pasando su familiar, pero hay un 25% que no lo reconoce, ¿no? Siguiente. La frecuencia de visita de familiares que participan en talleres educativos en los centros penitenciarios reflejaba en el año 2014 que semanalmente se realizan la visita familiar en un 60%. Un 15% realiza la visita familiar una vez al mes, el 24% quincenalmente y un 1% bimensual. Siguiente. Sobre este panorama, hablemos entonces de la reinserción social. Siguiente. ¿Qué necesitamos para el cambio? Siguiente. Fundamentalmente, el revisar nuestras políticas, no solamente penitenciarias, sino también de derechos humanos, el podernos articular, ¿no? El Ministerio de Justicia, con los demás sectores, en los espacios que nos corresponden, ya sabemos cuáles son, a nivel de Estado, y traducirlos, siguiente,
en lo que el INPE viene ofreciendo, fortalecer, digamos, estos servicios que el INPE viene brindando a los internos e internas y sus familias, con la asistencia legal, psicológica, social y educación, pero contactarlos también con otros espacios que permitan, digamos, oportunidades laborales, oportunidades educativas, ¿no? Oportunidades de sostenimiento, fortalecimiento emocional, socioemocional de la familia, ¿no? Y poderlos orientar. Si así nomás, por ejemplo, el hecho de ser padre y madre no tenemos un espacio donde nos preparen. En mi época, yo tengo 57 años y, caramba, el sistema educativo durante toda la secundaria nos formaba de que, bueno, teníamos que hacer más deporte, mientras las mujeres eran las únicas que llevaban un curso que se llamaba educación familiar. Es decir, el sistema educativo en mi época, en 1972 al 76, nos decía que la familia solamente correspondía a las mujeres. Felizmente esto ha cambiado, ¿no? Ya, digamos, vemos, inclusive ya en las calles, cómo padres exteriorizan y viven ya su paternidad como un derecho propio, ¿no? Es decir, no solamente trabajan para sus hijos, sino también ocupan, digamos, su tiempo en cuidarlos y en poder darles de recreación, formación, etcétera. Lo comparte con su pareja. Bien, en cuanto a este aspecto, también, siguiente, es importante ver los roles de las familias para la reinserción social. Siguiente. Si así nomás en el aspecto general y marco social, macro social, vemos que la familia, tal como lo dicen los tratados internacionales, juega un rol importante. Ahora, en una situación como la que nos ocupa y la que estamos viviendo, mucho más. Es mucho más importante. Es por eso, pero hay una cosa. Tenemos que, siguiente, tenemos que ver que todo empieza por un principio, o sea, del inicio. Es importante que esto es un proceso en el cual el primer eslabón es la persona, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que fortalecer. Si la persona nos está mostrando, digamos, síntomas de que, caramba, sí, cometí un error, entonces eso es un principio valiosísimo. Es el primer paso de que mi familiar quiere cambiar. Y por eso es mi motivo de que yo me prepare para servirle, ¿no?, de fortalecimiento de ese cambio. Estar ahí con él o ella. Preparar, ayudarlo, no solamente yo, sino también los que están en casa. Entonces, esto parte de un nivel personal. ¿Qué pasa? Un nivel familiar, que puede ser conjunto, y con ello, digamos, entra también lo social del Estado, que es subsidiario, y la identificación de necesidades. Entonces veamos, ese cambio, primero, debe partir de la persona, ¿no? Y si es que no parte de la persona, la familia, ver qué parte, qué aspecto es rescatable, y de ahí comenzar a trabajar con mi familiar que cree que no hay posibilidades de cambio. Bueno, yo ese aspecto que identifico, yo comienzo por ahí a sensibilizar, a fortalecerlo, y no solamente de palabras, sino con hechos, ¿no? Involucrando a otros familiares. Si hubo alguna, digamos, discrepancia con alguien del entorno familiar, digamos, establecer en ellos un puente. He prestado mucha atención que en la intervención anterior a nosotros, la profesional del centro juvenil nos manifestaba que las visitas fundamentalmente las hacen las mamás o la pareja, y hablando fundamentalmente de la esposa o conviviente. Quiero compartir con ustedes una reflexión. Estando esto en la realidad, si hay acá algún padre, también de seguro que van a haber casos en los cuales hay padre que está más bien él tomando, ¿no?, las visitas y todo este interés, porque no podemos generalizar. Pero en una sociedad donde predominante o mayoritariamente la mujer es la que ocupa, ¿no?, afronta estas situaciones,
quisiera llevar a la reflexión a los varones que de repente se quedan en casa y a veces creen que toda la culpa pues la tiene el hijo o la hija. Miren, yo soy padre de familia y si efectivamente hay algunos aspectos en los cuales la sociedad ha podido influir, las amistades, de repente hemos tenido algo también nosotros que ver. Es por eso que a los varones, si alguno está presente o no está presente, ayuda mi mensaje, es el momento en que más necesitamos hacer una reflexión y sobre esa base ayudar a nuestro familiar porque lo está necesitando, ¿no? En este ámbito siguiente debemos ver de que son las familias las primeras obligadas en proteger y fortalecer a las personas que las integran. Es importantísimo tener en cuenta que este nivel familiar está incluyendo el nivel personal, porque les voy a poner en un escenario hipotético. Miren, si a nivel personal ya no hay nada que hacer, ¿qué pasaría si estuviéramos en una sociedad donde los programas y las ayudas de la sociedad y del Estado fueran pero de alto nivel? ¿Y qué pasa si la persona o la familia no quieren cambiar? ¿Habría posibilidad de cambio? No lo habría. Entonces, ahí va mi reflexión. Todo es muy importante, no solamente lo que el Estado puede ofrecer, sino fundamentalmente lo que la propia persona y el entorno familiar han decidido aprovechar de este cambio, ¿no? Y sobre esa base siguiente, los procesos de reinserción y readaptación de la persona interna, y ya lo dijo una intervención de una señorita o señora que levantó la mano y preguntó, ¿no? La intervención no debe iniciarse cuando el interno va a salir, sino desde mucho antes, ¿no? Esta preparación, ¿no? Entonces, sobre ello implica una reflexión y cambios saludables en el entorno familiar. Y así esto nos debe llevar a una actitud durante la reclusión de nuestro familiar interno. ¿Qué actitud nosotros como familia vamos a tener frente a nuestra vida? ¿La indiferencia o aquel 60% incrementarlo más de continuar las visitas, ¿no? Y ayudarlo y seguirle su soporte? Y seguir ese cambio no solamente en cuanto a nuestro familiar interno, sino también en cuanto a aquellos miembros o integrantes de nuestras familias que, caramba, tienen un resentimiento por X o Y motivo, ¿no? Entonces, articular a la familia para poder salir adelante. Esta va a ser una actitud. Y para ello, para que sobre este trabajo durante el periodo que nuestro familiar está interno, estar preparados ya para servir, para darle un clima favorable desde nuestro hogar a nuestro familiar, sea él o ella, ¿no? Y así también poder brindar propuestas, ¿no?, de mejoramiento de servicios o de ausencia de servicios para tener conocimiento y, caramba, irnos articulando qué es lo que más se necesita, por dónde ir empezando, porque no hay nada perfecto. Todo es mejorable, tanto dentro de las familias como también dentro de la sociedad, como también dentro del Estado, ¿no? Porque el objetivo siguiente es lograr una reinserción y readaptación de la persona interna, ¿no? También requiere el entorno familiar, efectivamente, pero también es un proceso que involucra a cada uno de sus integrantes a efectos de lograr cambios a nivel personal y familiar. Eso nos queda claro. Siguiente. Y esto nos trae también la posibilidad de dar a conocer cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Para poder ayudar no solamente a nuestros familiares que están internos, sino también para poder ayudar a aquellos que mañana más tarde estén en nuestra situación actual, ¿no? Siguiente, sin el apoyo del soporte familiar, la óptima reinserción y readaptación de la persona interna es posible, pero con mayor dificultad. En cambio, cuando se cuenta con esta reflexión, con el aprovechar el entorno, el podernos preparar y ayudar, entonces esa readaptación no solamente va a ser en beneficio de nuestro familiar que va a reingresar a nuestra familia, sino también a todos nosotros, los que integramos nuestro grupo familiar.
En algunos casos el entorno familiar puede resultar negativo a la readaptación. Bueno, esta es una pregunta que ya nos motiva, o sea, una reflexión, y que sería muy bueno haber de repente alguna intervención que nos pueda, digamos, identificar algunas necesidades que de repente todavía no están visibilizadas. Siguiente. Siguiente. La aceptación del problema y ¿qué necesitamos para el cambio? Primero, aceptar que tenemos un problema, ¿no? Y que queremos afrontarlo. Y esto tiene que ser a nivel personal y familiar. Una vez identificados, motivar el cambio, identificando las actitudes y los comportamientos familiares. ¿No? Si, por ejemplo, usted, padre o madre, cuando incurría alguno de sus hijos, digamos, en algún incumplimiento de la norma, en vez de gritar, en vez de golpear, a estas alturas usted ha aprendido de que es mejor promover la reflexión a través del diálogo, ¿no? Y eso cuesta trabajo, no es de la noche a la mañana. Primero, para que uno aprenda a hacerlo, y segundo, luego para ponerlo en ejercicio, pero no es imposible, ¿no? Siguiente. Es necesario para el cambio identificar qué tipos de problemas tenemos mayormente en la familia. Segundo, ¿existen organizaciones y familias que están trabajando cada uno de estos aspectos que hemos identificado a nivel familiar? Y si es que las hemos identificado, solicitar ese apoyo, ¿no? Quizás no de toda la familia, empecemos por uno solo. El cambio, o sea, sería ideal que todos cambien de, como se dice, de porrazo, pero hasta uno solo empiece a trabajar para que, sin necesidad de discusión ni nada, a través de los cambios que él o ella va, digamos, o sea, a diario mostrando, va a motivar el cambio de actitudes en el entorno familiar. ¿Qué dificultades o resistencias vamos a tener si hacemos el cambio? Muchas, desde la familia y fuera de la familia, ¿no? No voy a... Ustedes ya mismo ya lo están conectando, pero es importante que, no obstante dentro o no obstante fuera, a través de esta preparación, primero de la decisión y segundo de la capacitación, podamos hacer frente de manera saludable y no a través de la violencia, esta defensa y esta necesidad de poder fortalecer a mi familia y a mi familiar que está interno, ¿no? De una manera positiva. ¿Estamos dispuestos a hacerlo a pesar de todo? Esa es la decisión que nosotros tenemos. El motivo por el cual ustedes están acá refleja, pues, positivamente de que sí, desde hace mucho tiempo, es por eso que están acá, que ustedes lo están haciendo y necesitan cada vez más fortalecerse en ese sentido. La siguiente, buscar aliados, ¿no? La ayuda profesional, servicios del Estado u organizaciones que trabajen en la temática. Y hay otro aspecto importante, organizarse con otras familias con similares problemas para retroalimentarse, ¿no? Cómo las experiencias de otras familias nos motivan, digamos, la reflexión y nos ayudan a identificar, caramba, yo creía que esto estaba bien y resulta, caramba, que había otra manera de hacerlo de una manera más saludable, ¿no? Interesante, ¿cómo lo hiciste? Y todo eso nos va alimentando, ¿no? Mientras uno tiene vida, siempre existe la posibilidad de cambio positivo. Es falso aquello que uno ha nacido para ser tal o cual persona. No, eso es falso. Lo que pasa es que la decisión está en uno. Siguiente, también es importante tener en cuenta la necesidad de la celeridad, ¿no?, de los procesos judiciales. Y también el fortalecer las políticas, ¿no?, que combatan la corrupción en el país. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación, como a veces una persona que no ha cometido el delito, sin embargo ya está 2 o 3 años interno. Es una situación realmente muy difícil para la persona, para la familia e inclusive el Estado, que podría tener consecuencias mayores ante autoridades defensoras de los derechos humanos. El fortalecer los servicios de soporte emocional a la familia y al interno o interna propia. Qué importante es que
se refuercen estos servicios, ¿no? Como lo decía y lo escuchamos hace poco en los medios de comunicación, el número de profesionales de salud emocional son muy escasos. En sí, esto es un panorama de lo que queremos nosotros en lo breve que nos queda, ¿no? A través de las intervenciones que puedan haber, en qué podemos seguir avanzando, en qué podemos, digamos, además de la articulación, ir reflejando para tratar estos aspectos que las familias de las internas o internos venimos padeciendo, ¿no? Adelante. Una intervención acá. De repente. Quisiera pedir un favor, ¿le podrían alcanzar el micro a la señorita? Solamente todos tienen una sola maleta negra. Como medida de aporte, mi nombre es Liliana, soy madre de un interno de 19 años y mi experiencia, ya tengo casi 11 meses visitando en el penal a mi hijo, soy psicóloga. Mi experiencia es muy, pero muy triste. Desde que estamos haciendo cola para el ingreso, sufrimos una serie de vejaciones por parte del personal del INPE. Somos testigos de mucha, pero mucha, ¿cómo le puedo decir? Falta de criterio de este personal, inclusive para mostrar una conducta mucho más adaptativa y para hacernos sentir de que son gente honesta y no gente que no refleja la honestidad. Se compran colas, se venden colas. Se trata mal al personal, a los familiares de los internos, diciéndoles, sitúense, ustedes vienen acá a un penal, no vienen a un parque recreacional. O sea que también se dice, el interno ha cometido una falta y por ende ustedes están manchados. También son personal execrable. Eso, señor, no es beneficioso. ¿Cómo pueden los del personal del INPE, no todos, pero sí? Que tengan una buena conducta y una redactación adecuada cuando el ejemplo viene por casa. Si yo tengo como ejemplo a una autoridad de la familia, no va a conseguir el interno tener una buena perspectiva en cuanto. Recuperado a mi hijo en ese pabellón. Es una persona digna ahora y yo lo apoyo. No sé si acá habrán personas que van al penal de Ancón que me conozcan. Yo soy una persona que va 10:30 de la noche, señor, a dormir sentada en el piso para poder ingresar temprano. No compro cola, no permito tampoco que se me ofrezca, porque sé que el corrupto es tanto el que vende, el que ofrece, como el que también le responde y compra esos servicios. Y en ese sentido, a muchas de la cola le digo, no corrompan a esta gente.
Nunca vamos a terminar la corrupción en el Perú si por comodidad propia vamos a seguir prestándonos a eso. Entonces, yo pienso de que si hay pocos psicólogos en el penal, por favor, esos pocos psicólogos también deben dar charlas al personal del INPE. Ellos son humanos, muchos hay muy buenos y positivos, pero señor, tengamos en cuenta una gran realidad. Si yo, como personal del Estado, veo que mis compañeros son corruptos y caigo en la complicidad. ¿Sí o no? Y por ley, tú eres cómplice, tú también tienes pena. Entonces, eso quería por favor pedir. Mi experiencia en ese sentido creo que puede brindar un aporte. Y si quieren algún apoyo psicológico, cuenten conmigo en los talleres, no tengo ningún problema en apoyar porque me considero ya parte del penal. Mi hijo está ahí y lo considero como una segunda casa. Muchas gracias. ¿Qué les parece si, no sé si el caballero abusando o alguien, para que este micro, ¿no?, circule? Un poco quisiera, antes de dar lugar a otra intervención, quisiera rescatar del mensaje tan importante que ha dado la señora, primeramente agradecerle, ¿no?, mis respetos en todo el sentido de la palabra. Y efectivamente, o sea, qué importante son determinar los perfiles adecuados de profesionales en toda institución. Más aún en aquellas instituciones que están ocupadas a afrontar los problemas que actualmente estamos reunidos, ¿no? Efectivamente. Siguiente, otra intervención. Sí, buenos días con todos. A diferencia del testimonio de acá de la doctora que acaba de plantear la situación de su hijo, su hijo, por lo que escucho, él está en el taller de Renzo Costa, está en una agrupación cristiana, tiene la intención y el fin de reinsertarse en la sociedad, lo cual es una gran ventaja para esta situación en la que nos encontramos todos en este momento. A diferencia de la situación particular de la señora, la situación mía es que yo tengo un hijo que tiene 21 años, está interno en el penal Ancón 2 y lamentablemente para mi situación él no tiene ese deseo, ese interés de reinsertarse, de madurar, de entender que la vida no se la puede pasar haciendo cosas malas, a pesar de que contamos con el programa Creo, porque él está dentro del programa Creo. Soy una de las personas que ha tenido mayor frecuencia en las reuniones familiares, las terapias familiares que nos sirven de apoyo a nosotros como familia. Inclusive mi hijo tiene un diploma de asistencia a estas charlas que se dan mensualmente, pero él llegó con un problema. El problema de mi hijo es que, uno de los problemas de mi hijo es el consumo de drogas, porque él consumía marihuana antes de que yo me diera cuenta. Tuvo sus amigos, los pares de los que hablábamos, que tenían situaciones muy parecidas a las de mi hijo, consumían drogas, estaban rebeldes, no querían estudiar, etcétera, y se juntaron, hicieron cosas que lo llevaron al lugar donde se encuentra mi hijo. Para lo cual yo también estoy asumiendo mi responsabilidad, porque sé que en el tránsito de toda la vida de mi hijo, la corta vida de mi hijo, he tenido que ver yo directamente, igual que su madre, quien se encuentra acá conmigo también. Pero nosotros tenemos un gran problema en el penal Ancón 2. Nosotros a la hora del ingreso, de la visita, nos revisan
nos sacan los zapatos, cosa que está permitido, considero que está dentro de la normativa y yo no estoy en desacuerdo con que a mí me revisen, inclusive que me saquen los zapatos. Yo no estoy en contra de eso, porque tiene que existir rigor para que no ingresen productos indebidos, teléfonos, etcétera, pero la droga sigue ingresando al penal. Mi hijo se sigue drogando tanto o más de lo que llegó consumiendo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un grupo profesional que trabaja con nosotros, con la familia, que trabaja con ellos, pero ellos también están etiquetados. Mi hijo, en la primera entrevista o intervención que tuvo con la psicóloga, que no recuerdo el nombre porque si no lo precisaría, lo primero que le preguntaron a mi hijo es: ¿quién te vende la droga? Entonces, naturalmente, dentro del penal y lamentablemente en el lugar donde se encuentra mi hijo, que son el lugar donde están los delincuentes, porque mi hijo está por el delito de robo agravado. Mi hijo está sentenciado, le han dado 4 años, pero ese soporte que yo necesito para mi hijo no lo tengo, porque lo primero que le preguntan es, y no lo estoy justificando porque probablemente las cosas hayan sido diferentes, pero el tema está en que a mi hijo lo han pasado del módulo 2.1A, lo pasaron al 2B por su comportamiento. Igual, en el 1A, en el 2A, en el 3A, en todos los pabellones venden y consumen drogas. ¿Cómo ingresa la droga al centro penitenciario? A las mujeres, disculpando, todos somos adultos, le revisan la vagina. A los hombres nos sacan los zapatos y nos golpean los testículos para ver si nosotros estamos llevando. Nos meten los tenedores dentro de los tuppers. Cuando quieren nos dejan ingresar algunos productos, cuando quieren, o a criterio del agente INPE, nos quitan las cosas, nos tratan de una manera abusiva, tenemos que bajar la cabeza y efectivamente, como dijo la señora que intervino hace un momento, nos tienen etiquetados. Como nosotros somos familiares de delincuentes que están por robo agravado, nosotros también somos delincuentes para ellos. Y nos tratan, nos levantan la voz, etcétera. Pero el problema más grave de todo esto es que mi hijo ya está diagnosticado. Mi hijo ya está diagnosticado. Mi hijo tiene un trastorno de la personalidad. Yo he tenido cita con la psicóloga me ha dado el diagnóstico. Yo le pregunto, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Porque estando diagnosticado yo tengo que empezar a trabajar sobre la base del diagnóstico. Me dice que lo que necesita mi hijo es un psiquiatra y necesita un tratamiento psiquiátrico, pero que el Estado no tiene los recursos necesarios para ayudar. Y le pregunto también a la doctora, acá todos saben, porque todos absolutamente saben de que en el penal venden droga, de que en el penal el pasatiempo no son los talleres, en el penal el pasatiempo no son las áreas de trabajo, el módulo de cómputo. Esa es una mentira. En el penal el pasatiempo es el consumo de drogas y lamentablemente, por lo menos en el pabellón de mi hijo, donde está la gente joven, esa gente vulnerable, esa gente que llega con el problema latente de haber cometido un delito y que está asociado directamente, como ya lo hemos visto en las exposiciones, asociado al consumo de drogas, asociado a hogares que son disfuncionales, que algunas veces podrían ser funcionales, etcétera. Todo lo que hemos evaluado es una gran realidad, es una teoría muy buena que puesta en práctica con el apoyo de la familia, nuestros hijos pueden salir de ese problema. Pero si él tiene un problema de drogadicción
en el Instituto Nacional Penitenciario, dentro de los pabellones, a la hora que yo me levanto como visita y yo le solicito, voy a ir al baño, está diciendo, visita en el baño, ¿por qué? Porque en el baño están drogándose y los señores simples están dando vueltas, están esperando que les entreguen su gaseosita, están esperando que le den sus cosas y lamentablemente el sistema está corrupto. Yo estoy muy feliz de haber podido llegar a esta reunión y poder explayarme de la forma que estoy haciéndolo, con el debido respeto a las autoridades, porque no son todas las personas quienes nos tratan mal. Hay gente que tiene mucho criterio, pero estoy seguro que esto, por ser una realidad que vivimos todos, va a servir como aporte para que se tenga en cuenta. Y solo quiero cerrar esta conversación pidiendo las disculpas del caso, porque en cierta medida hay situaciones que generan en mí mucha molestia, porque yo estoy luchando por mi hijo. Desde el día que he ingresado hace 18 meses, estoy yendo todos los domingos a verlo, asisto a todas las charlas que me invitan. Y esa también quería hacer otro y un último aporte. Somos pocas personas que estamos en este seminario. Y es porque los chicos, como son inmaduros, como son chicos que no tienen en su cabeza ser unas personas responsables, no saben ni siquiera que existen estas cosas. No saben que existen charlas para la familia, estas familias que estamos sufriendo, estas familias que luchamos porque amanezca el día y poder hacer algo para ayudar a nuestros internos. Pero ellos no les importa, no tienen comunicación, no hay una información adecuada, no hay tampoco, digamos, una inversión para repartir volantes, propaganda o por lo menos que nos anuncien en los pabellones, una inversión para repartir volantes, propaganda o por lo menos que nos anuncien en los pabellones que hay este tipo de reuniones. Yo he estado en el programa Creo, en las charlas familiares, a insistencia mía, porque yo he dicho, yo tengo que ponerme a hacer algo por mi hijo, pero no porque haya habido y haya existido una invitación formal o porque haya existido una comunicación adecuada de parte de mi hijo hacia mí. Yo he buscado esta situación. Yo soy el que me ha propuesto ayudarlo, porque si por él fuera, yo nunca hubiese llegado acá, porque inclusive ellos, como son chicos inmaduros, no tienen la posibilidad de comunicarse con los familiares. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Solo pedirles pues que pese a las limitaciones que tenemos, ¿no?, y que se nos presentan, pues busquemos nuestras fortalezas y tratemos de hacer de las familias el mejor lugar para vivir. Muchas gracias con todos y todas. Muy agradecido para todas y cada una de ustedes, y ya nos encontraremos en una próxima oportunidad. Y sobre todo agradecer estos aportes que la realidad misma nos da y que nosotros como Estado lo vemos como retos, al igual que ustedes están afrontando este reto. Muchas gracias por su tiempo y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias también a los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se le va a hacer entrega de unos presentes.
Bien, hemos llegado a la última parte motivo de este seminario y el tema es espiritualidad en la familia para la reinserción social. Hoy nos acompaña María del Carmen Basauri Rojas, del Instituto Fe y Cultura de la Universidad de Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Me imagino que están cansados y con hambre, ¿verdad? Ya vamos a terminar, nos va a tomar poquito tiempo. Yo voy a buscar otro lugar porque esto me impide la charla. ¿Aló? 1, 2, 3, probando. Otra. Quizás que no lo necesitemos. Buenas tardes a los que están arriba. Buenas tardes. No los había visto. Ok. Quiero hacerles la presentación solo que quede ahí. Muchas gracias. Espiritualidad en la familia. Esa es el tema que nos convoca. ¿Cómo? ¿Para lograr qué cosa? Para lograr ser factor de protección contra la reincidencia. Imagínense, tenemos el inicio de nuestra charla que va a ser espiritualidad en la familia y queremos llegar a constituirnos como familia en factor protector contra la reincidencia. Y vamos a pensar un poquito. Les voy a pedir, yo sé que están cansaditos, entonces vamos a ponernos de pie, por favor. Pónganse de pie los que deseen hacerlo. Los que no deseen hacerlo pueden quedarse sentaditos, no hay ningún problema. Eso es. Muchas gracias, así cambiamos un poquito. Eso es, por favor, estírense. Eso, tomen conciencia de dónde está tu pierna derecha, la izquierda, un ligero movimiento de caderas, háganlo por favor, eso les va a dar nuestras manos sin molestar al otro, eso, perfecto, y un ligerito con nuestra cabeza, un esfuerzo hacia adelante, ligerito al costado, y vamos a pensar ahora dos segunditos antes de sentarnos. ¿Cómo te sientes? Antes de sentarte vas a pensar cómo te sientes, ¿sí? Eso es, solo piensa.